Hola a todos. En este segundo episodio de mi biblioteca particular, quería hablaros de un libro cuya traducción yo no tengo en español, pero que yo he leído en inglés. Esta es la versión original. Se llama Minor Characters y está escrito por Joyce Johnson, que es la mujer que veis aquí detrás de Jack Kerouac. En español se publicó en 2008, lo publicó Libros del Asteroide y la traducción es de Marta Alcaraz, si no me equivoco. En fin, voy a hablaros pues de la autora, de Joyce Johnson. Es una escritora norteamericana que tiene hoy en día 84 años. Eh, Su nombre, ya sabéis que los ingleses, americanos, las mujeres a menudo cambian su nombre cuando se casan. Su nombre de soltera era Joyce Glassman. Eh, Joyce Johnson ha escrito artículos y libros de ficción para una multitud de revistas, además de 3 novelas: Come and Join the Dance, Bad Connections y In the Night Cafe. Pero quizás su libro más famoso es este, personajes secundarios, porque gracias a él pues ganó en Estados Unidos un National Book Critics Circle Award. Eso era en 1983. Son unas memorias basadas en pues su propia experiencia cuando vivía en Nueva York a finales de los años 50. En aquellos momentos ella, pues que era una joven emancipada, que vivía sola, que trabajaba por sus propios medios, que se había ido de casa muy joven para escapar de unos padres pues muy controladores, una mujer pues muy independiente para la época. En ese momento ella pues conoce a Jack Kerouac y durante 1 o 2 años son amantes, son un rollete, novios, novietes, y ella está allí, ella es testigo del momento en el que él empieza a hacerse famoso por la publicación de On the Road a finales de los 50. A partir de este libro empieza a haber como un movimiento de una ola de publicaciones, de memorias de escritoras, artistas que estaban en Estados Unidos y en esos momentos y que fueron de alguna manera partícipes de la generación Beat. Por ejemplo, están las memorias de Hetty Jones, que se publican en el 90, y el mítico Women of the Beat Generation, que se publican en el 98. Aunque Johnson sea asociada constantemente a ese tío bueno de escritor que es Jack Kerouac y al que tantos de nosotros y nosotras queremos, ella está un poco cansada de ser asociada siempre a él. De hecho, en una entrevista a El País, aquí en España, dice: para mí es una frustración que constantemente se me asocia a él, porque llevo toda la vida escribiendo. Firmé mi primer contrato editorial para publicar mi primer libro, Come and Join the Dance, con 21 años, algo insólito en los años 50. Soy escritora y no creo que Personajes secundarios sea el mejor de mis 8 libros. El tiempo ha pasado y creo que ha madurado mi manera de escribir, pero la gente está obsesionada con estas memorias y nadie sabe verme de otra forma, unida para siempre a Kerouac, la eterna novia de Kerouac. En fin, voy a leeros un extracto. La traducción, como os he dicho antes, es de Marta Alcaraz.
Cuando iba a la universidad a principios de los años 50, no sentíamos demasiado aprecio por aquella época. Éramos la generación silenciosa, pero nos hubiera gustado muchísimo más pertenecer a la generación perdida. Las chicas más guapas, las más lanzadas, bailaban el charleston en las fiestas, los novios salían en pareja y bebían demasiada ginebra e intentaban emular a Scott y Zelda. T.S. Eliot era el poeta de moda. Los jóvenes resucitan periódicamente a la generación beat. En 1993 hubo un renacimiento beat en Manhattan, donde los recitales poéticos llenaron los cafés y llegaron a la portada de la revista New York. Un buen día, en un anuncio de pantalones Gap, me topé con Jack Kerouac. En una cálida noche de septiembre, posaba a la puerta de un bar de la calle McDougal llamado Kettle of Fish. Habían recortado una parte de la fotografía. De haber estado entera, se hubiera podido apreciar, en segundo plano, muy al fondo, de brazos cruzados y de negro, por supuesto, a una anónima jovencita cuya mirada delataba la escena. Resultaba extraño saberlo todo de aquella mujer que ya no estaba allí. Resultaba muy extraño estar viva y ser el fantasma de una leyenda. Las mujeres beat. Ni la experiencia ni la aventura eran cosas de jovencitas. De todos era sabido que tanto la una como la otra entrañaban contacto con el sexo. El sexo era cosa de hombres. Para las mujeres resultaba tan peligroso como la ruleta rusa. Un embarazo no deseado amenazaba la existencia misma en más de un modo. Y por lo que al arte se refiere, esas decorativas jovencitas desempeñaban los papeles de musa y admiradora. Las que abandonamos el nido, carecíamos de un modelo a seguir. No queríamos ser como nuestras madres, ni como nuestras maestras solteronas, ni como las curtidas profesionales que salían en las películas. Y nadie nos había enseñado a convertirnos en artistas o escritoras. Aunque sabíamos algo de Virginia Woolf, poco, no nos parecía una referencia válida. Sus privilegios nos resultaban incómodos. Había conocido la literatura, los contactos y el dinero desde la cuna. La habitación propia de la que había escrito presuponía que su ocupante dispondría de una pequeña renta familiar. Nuestra formación universitaria nos permitía ganar, a golpe de tecla, $50 a la semana que a duras penas nos bastaban para comer y pagar el alquiler de un diminuto apartamento en Greenwich Village o North Beach. Lo poco que sobraba se nos iba en unos zapatos o en la factura de la luz. Estábamos dispuestas a disfrutar incluso de las penurias. Nos enamoramos de hombres que eran unos rebeldes, por supuesto. Caímos rendidas enseguida, convencidas de que nos llevarían con ellos en sus viajes y sus aventuras. No contábamos con ser rebeldes por nuestros propios medios, no contábamos con la soledad. Y en cuanto encontramos a nuestros homólogos masculinos, nuestra fe ciega nos impidió desafiar las antiguas reglas que regían las relaciones entre los hombres y las mujeres. Éramos muy jóvenes y la situación se nos escapaba de las manos, pero sabíamos que habíamos hecho algo muy valiente, casi histórico. Éramos las que se habían atrevido a irse de casa. En aquellos años a los libros todavía se les tomaba en serio y los escritores podían, de verdad, cambiar las cosas. Se diría que en 1957 Allen Ginsberg y Jack Kerouac salieron de la nada, aunque desde principios de los 50, de manera subterránea, escribieron poesía y narrativa. Ellos dieron voz al desasosiego y al descontento espiritual que tantos experimentaban sin poderlo expresar. El movimiento beat duró 5 años y empujó a muchos jóvenes a imitar a Jack Kerouac y lanzarse a la carretera. A las chicas, la lucha por la libertad les resultó mucho más complicada. Con todo, aquella fue mi revolución. Y por accidente estuve en medio de todo, acompañando a Jack Kerouac, donde estaba la acción, aunque siempre me sentí en los laterales. Me sumergí en el papel de observadora mucho más de lo que hubiera deseado, y aunque no tomé apuntes, me repetía: acuérdate de esto. Joyce Johnson, personajes secundarios.